Ecuador es un país con varias corrientes de pensamiento económico y estoy convencido que esa diversidad o mezcolanza en el manejo de nuestra economía cada vez que cambiamos de gobierno es la que ha causado que no podamos encaminarnos definitivamente hacia el desarrollo. Por ejemplo, hay una corriente liberal que considera que el sector privado debe ser el motor de la economía, que el desarrollo del país debe basarse en su capacidad de producción y que esa producción debe ser manejada por la libre empresa a través de la competencia, dejándole al Estado un papel regulador, mas no competidor, con reglas claras de seguridad jurídica y con una burocracia adecuada, bien pagada y eficiente. Asimismo, esta tendencia cree en menos impuestos para no limitar la capacidad de producción. Lo mismo con los subsidios. Creen que deben eliminarse o al menos focalizarse porque entorpecen el desarrollo. En resumen, es una tendencia que no desea que el Estado le ayude en sus negocios, pero tampoco quiere que se meta demasiado en ellos. Por otra parte, tenemos una corriente pro-Estado, que si bien cree en la libre empresa, considera que ésta debe ser controlada a través de la participación del Estado, ya sea con impuestos altos o haciendo que el Estado se vuelva su competidor. Esta tendencia es pregonada curiosamente por un sector que, a pesar de pertenecer al sector privado, su principal cliente es el Estado. Esta corriente promueve una burocracia abultada y altos impuestos, pero subsidios para sus negocios, y ve al Estado como un gran generador de empleo. En otras palabras, es una tendencia que cree en la empresa privada, pero con incentivo estatal. Más o menos decir como, ponme el negocio con la plata de todos, que yo lo manejo y me llevo las ganancias. Luego tenemos tendencias extremistas. Por ejemplo, aquella que cree que el Estado es todo, de todos y para todos. De tal forma que el sector privado deja de existir y la capacidad de producción pasa completamente al sector público. Cree que el Estado debe controlar absolutamente todo y ser todo: empresario, exportador, constructor, educador, minero, zapatero, relojero y hasta dueño de los equipos de fútbol. Eso se llama comunismo. En el otro extremo tenemos a quienes creen que el Estado debería prácticamente desaparecer. Son aquellos que creen que los impuestos, aranceles y subsidios deben eliminarse por completo, que la ley de la oferta y la demanda es la única que debe regular los precios, que la libre competencia debe determinar el desarrollo, que el más fuerte sobrevive y que el débil desaparece. Cree además que las regulaciones laborales entorpecen la generación de empleo. Esta es una tendencia ultraliberal. Pero hay otra tendencia, una muy peligrosa y que yo llamo populista. Es aquella que cree en el papá Estado, un Estado paternalista súper fuerte y dominador, un Estado manejado por ideólogos que no pretenden eliminar al sector privado, pero sí exprimirlo hasta más no poder. Creen que el empresario debe arriesgar su dinero, ser eficiente, pagar muchos y altos impuestos, dar empleo y con leyes muy severas y además ganar muy poco. En otras palabras, empresarios sometidos. En la corriente económica populista, el Estado es generoso con el sector público, que crece desmesuradamente, obviamente con el dinero del sector privado. En una economía populista, el Estado lo controla todo, pero deja que ciertos sectores productivos privados funcionen a cambio de prebendas que generalmente son coimas o sobornos para su proyecto político. Ocurre principalmente en áreas donde el Estado no puede competir, como la construcción, telefonía, petróleo, transporte. Esta corriente es la más peligrosa de todas, porque engaña al pueblo y le da esperanzas al desesperado. Es la clásica de Robin Hood: robarle al rico para regalarle al pobre. Es la del Estado obeso, insaciable, pero generoso. Es la famosa
robamos, pero tenemos carreteras. En fin, muchos presidentes han llegado con una idea propia en materia económica, pero cuando se sientan a manejar el país, se dan cuenta que sus ideas y planes distan mucho de la realidad. Es entonces cuando ven la necesidad de cambiar y aplicar otras ideas, pero no pueden hacerlo, porque sería traicionar su ideología, o porque tienen miedo de ser tumbados, o simplemente porque ya es muy tarde para hacerlo. Entonces, ¿cómo puede sobrevivir un país en donde pensamos tan diferente, con tantas tendencias? ¿Hay un camino que podamos seguir sin vernos desintegrados como nación?